Muchas gracias. El día de hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Gonzalo René Blancarte Vizcaíno para que nos pueda compartir su charla Liderazgo de Alto Rendimiento. Pero antes, ¿qué les parece si conocemos un poquito más acerca de él? Me permito presentarles un pequeño resumen acerca. Bien, Gonzalo es todo un ejemplo, pues desde una temprana edad ha desempeñado un fuerte liderazgo que ha trascendido. Inició su vida laboral con tan solo 7 años de edad como conductor de televisión, laborando por más de 18 años en Telemax. Fundó la primera asociación de jóvenes voluntarios llamada Yo Soy Joven Telemax. Cuenta con 13 años de experiencia en áreas de juventud, ya que fue parte del Instituto Hermosillense de la Juventud en el área de comunicación. Fue director de programas en el Instituto Sonorense de la Juventud y productor de la Red Nacional de Programas de Juventud del Instituto Mexicano de la Juventud. Se ha desempeñado como conferencista en temáticas de juventud desde 2012, teniendo la posibilidad de visitar prácticamente todos los municipios del estado de Sonora, 11 estados de la República Mexicana, Arizona y California en Estados Unidos y Buenos Aires en Argentina. En 2014 recibió el Premio Nacional como Mejor Director de Programas de Juventud por el INJUVE. Y es en el año 2015 donde ingresa al Campus Sonora Norte como coordinador de grupos estudiantiles, y en el 2018 recibe el Premio Nacional como Formador Live en la categoría Coach, y actualmente cuenta con 31 años de edad y es director de liderazgo y vivencia del Campus Sonora Norte. Bienvenido, Gonzalo, te escuchamos con todo el entusiasmo y con toda la disposición de aprender. Perfecto, Paco, muchas gracias, un gusto poder saludarlos y pues yo encantado de estar el día de hoy aquí en esta plataforma. Me da muchísimo gusto pues que se creen este tipo de espacios para que podamos compartir un poquito acerca de lo que pues de temas que a nosotros nos interesan y que sin lugar a dudas pueden ser de mucha utilidad para todos aquellos que nos están viendo. Y el día de hoy específicamente pues yo quiero compartirles un poquito acerca de ese liderazgo que llamamos nosotros liderazgo de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque ese es el liderazgo que nos da la posibilidad pues de lograr cosas que trascienden más allá de nuestras personas, de nuestra vida, del círculo inmediato que tenemos. Entonces espero el día de hoy poder compartirles a ustedes algunos detalles, algunas recomendaciones, darles algunos tips para que por supuesto lleguemos a desarrollar ese liderazgo de alto rendimiento a través de un liderazgo, de un estilo de liderazgo que creo yo que es el mejor estilo de liderazgo que puede existir, que es el liderazgo consciente. Y bueno, pues vamos a iniciar diciéndoles que sin lugar a dudas, sé que para muchos hablar de liderazgo como tal puede sonar aburrido, puede sonar trillado, puede sonar confuso, incluso puede ser temática de muchísimos debates, cuando hablamos de definir el término de liderazgo. Es muy común que escuchemos y que leamos infinidad de definiciones acerca de lo que es el liderazgo. Y muy seguramente en los últimos años has venido escuchando muchas frases de grandes líderes o de líderes que han trascendido a lo largo de la historia. Frases como, por ejemplo, algunas que dicen, algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan con que pasará, otras hacen que suceda. Frases como, o definiciones que nos dicen que liderazgo es aquella capacidad de transformar la visión en realidad, o que un buen líder es el que va detrás de la manada. Una frase que es muy común también escuchar es, si tus acciones inspiran a otros a soñar más, a aprender más, a hacer más y a convertirse en algo más, pues entonces eres un líder. Sin lugar a dudas, estas son unas de muchísimas definiciones que pueden existir o de muchísimas frases que podemos encontrar para poder describir un poquito acerca de lo que es el liderazgo. Y les dije solamente algunas, pero pudiera continuar por horas, si no es que días, con una lista interminable de expresiones que definan precisamente desde muchas perspectivas lo que es el liderazgo. Sin embargo, y esto ya es a título personal, quiero decirles de entrada y arrancando esta charla que no importa cuál de estas frases que te mencionaba te haga más o menos sentido. Tampoco importa qué autor, qué pensador o qué filósofo antiguo o qué filósofo moderno sea con aquel con el que tú te identifiques. Todos, sin lugar a duda, a lo largo de la historia han tenido que ir adaptando su concepto de liderazgo a la realidad del momento que se está viviendo. Incluso nosotros mismos, al analizar estas frases, podríamos darle ya nuestra propia variación a final, pues de poder encontrar ese punto en donde la definición de liderazgo nos haga más sentido. Y creo que es completamente válido, porque al final de cuentas, hablar de liderazgo es hablar de un concepto sumamente amplio, y creo que es muy, muy válido que cada uno de nosotros adopte aquellas
aquellas definiciones o aquellas expresiones para armar su propio concepto, porque el liderazgo es tan subjetivo en muchas ocasiones que tiene esa maravilla, que tiene esa ventaja de poder acomodarse y poder acomodársenos a como nosotros creamos que nos hace el sentido siempre y cuando cumplamos con el objetivo de ejercer nuestro liderazgo como tal, ¿no? Pero bueno, entonces analizándolo ya desde este punto de vista, una de las primeras cosas que yo me empecé a cuestionar cuando empezaba a estudiar un poquito acerca del liderazgo y de diferentes autores y cómo pensaban tales o cuales personas y cómo lo ven tales o cuales autores, entonces cómo había incluso mucha variación entre muchos autores, de decir, es que para mí el liderazgo es esto, pero luego salía alguien más que tenía a lo mejor influencia, más poder, más reconocimiento, y decían, es que el liderazgo es esto, y entonces había quienes se iban por un lado y había quienes se iban por el otro. Sin embargo, lo que me llamó muchísimo la atención no es la gran cantidad de definiciones, más allá de las diferentes formas en las que puedes encontrar la definición de liderazgo. Algo que me llamó muchísimo la atención es ver la concepción de liderazgo, cómo ha ido evolucionando o cómo ha ido cambiando a lo largo de los años. Entonces me ponía a hacer un análisis y decía, oye, es que me parece muy sorprendente que la concepción que se tenía de liderazgo hace 10 años es muy diferente a la que se tenía hace 100 años, y la de hace 100 años es muy diferente a la que se tenía hace 50 años. ¿Y por qué? Entonces, la de hace 50 años, hablar de líderes de hace 50 años es muy diferente a hablar de líderes de hace 25. ¿Y por qué hablar de líderes de hace 25? Les decía ahorita, es hablar de personas completamente diferentes o de criterios completamente diferentes o de percepciones diferentes a los líderes que tenemos hoy en día. Entonces, yo decía, ¿por qué hay tanta variación en este concepto de liderazgo a través de los años? Y la respuesta creo que la encontré al momento de que tuve que hacer un análisis y decir, a ver, ¿por qué puede ser que cambie el concepto? Y creo que más allá de que el liderazgo, el ser únicamente una característica de las personas, creo que el liderazgo debe ser una filosofía de vida. ¿Por qué? Porque pareciera que de unos años para acá pues se ha puesto de moda, pero esto yo creo que es porque simple y sencillamente que la evolución de nuestra sociedad nos hizo requerir de habilidades de liderazgo para subsistir y poder sobresalir. ¿A qué voy con esto? Y lo voy a hacer en una comparativa para darme a entender un poquito mejor. Voy a hacer una comparación bastante banal o bastante absurda de liderazgo con algo que podamos llevar de una manera gráfica, por decirlo de alguna manera. Voy a comparar el liderazgo con algunos aspectos. El primero, si hiciera yo les digo esta banal y absurda comparativa de la evolución del liderazgo, tal vez hace 50, 60 o 70 años, si nosotros le preguntáramos a nuestros abuelos hoy en día o a nuestros bisabuelos, te dirían tal vez que en aquel tiempo, pues no era indispensable tener un carro, tener un coche, tener un auto para poder desplazarte en la ciudad. Te decían, bastaba, mira, me levantaba temprano, organizaba mi día y me iba a caminar. Incluso ahí entran muchas cuestiones, modismos mexicanos que te dicen, no, es que ahora parece que los parieron en carro y no se mueven si no tienen su propio carro. Entonces, ¿qué sucede? Antes pudiera ser que la dinámica funcionaba así y bastaba con estos aspectos, les digo, de me levanto temprano, camino y camino un chorro y voy hacia donde tengo que ir, cumplo con mis obligaciones y listo. Pero a medida de que las ciudades fueron creciendo en todos sus aspectos, también fueron creciendo sus necesidades. Y en aquel momento, pues aquellas cosas que se consideraban un lujo, con esta evolución de las ciudades como tal, pues pasaron de ser un lujo a ser algo para muchos indispensable. Es decir, se los pongo de esta manera. ¿Qué pasaría? El automóvil tiene aproximadamente 135 años desde que se inventó. Muchos sabían de su existencia, sabían de sus beneficios, sabían de los pros que podía tener el traer consigo el tener un automóvil, sabían de los contras, pero ¿qué sucedía? Tal vez no se visualizaba el tener un automóvil hace 135 años como algo, les decía ahorita, como algo completamente necesario. Pero ¿qué sucedía? ¿Qué sucedería si nosotros agarráramos un automóvil de hace 135 años y lo trajéramos a la realidad al día de hoy? Si agarro un coche literalmente de hace 135 años y lo traigo al día de hoy, al 2021, casi 2022, a cualquier ciudad, pues diría yo que prácticamente esto sería algo completamente inservible.
¿Por qué? Porque el tiempo se ha ido encargando de modernizar los automóviles de acuerdo a la demanda, de acuerdo a las necesidades que tienen los diferentes clientes, de acuerdo también a los gustos, pero me atrevo a decir que sin importar el tamaño de la ciudad, al día de hoy, hasta la ciudad más pequeña de nuestro país, por ejemplo, se utiliza el automóvil, ya sea público o privado, para poder desplazarse como una cuestión de prácticamente primera necesidad. Es decir, si yo no tuviera en este momento, y pongo mi ejemplo propio, si yo no tuviera en qué desplazarme en este momento, ya sea un automóvil público o privado, me sería prácticamente imposible asistir todos los días a trabajar al TEC de Monterrey. ¿Por qué? Porque la distancia es bastante considerable. Pero entonces, si vuelvo a esta comparativa, yo le hubiera preguntado a mi abuelo o a mi bisabuelo, tal vez me hubieran dicho, no hombre, pues yo me levantaba temprano, caminaba 15 minutos y llegaba al trabajo. Pues sí, pero yo ahorita ni que camine 3 horas llegaría a trabajar. Entonces, pero aún así, si agarrara, les digo, ese automóvil y me lo trajera al día de hoy, estoy seguro que no me funcionaría porque la dinámica ha cambiado, el tráfico, la velocidad de los otros vehículos no sería la misma, entonces sería algo completamente obsoleto. Y aunque puede sonar absurda la comparación de entre un automóvil y el liderazgo como tal, creo que al liderazgo le ha pasado exactamente lo mismo. Es decir, el liderazgo ha tenido que sufrir, al igual que el automóvil, una evolución de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las demandas, de acuerdo a los requerimientos de las personas. Y conforme nuestra dinámica social ha cambiado, los liderazgos también han tenido que ir cambiando. Y la concepción y la percepción y la ejecución del liderazgo, por supuesto que ha tenido que ir cambiando también. ¿Por qué? Porque líderes hemos tenido desde que se tiene noción de la humanidad, y si no es que antes, personas que han sido seguidas por decenas, por miles, por millones, ojo, algunas consideradas buenas, otras consideradas no tan buenas personas, pero al final de cuentas tenían lo que se conocía como ese don de mover a las masas y siguen siendo incluso muchos de ellos reconocidos o ubicados. ¿A qué voy con esto? Al igual que el automóvil existía hace 135 años, el liderazgo es más antiguo todavía. A lo largo de la historia, desde siempre han existido personalidades, personas y personajes que nos han hecho seguirlos o que nos han hecho conocer su historia o que las acciones que han emprendido, consideradas buenas o malas, ahorita no estamos aquí para discutir el punto, han servido para marcar un parteaguas en las sociedades y en las dinámicas que viven los pueblos como tal. Pero les digo, líderes hemos tenido desde siempre, Jesucristo, Sócrates, Napoleón, Gandhi, Hitler, Martin Luther King, Nelson Mandela, George Washington, Juana de Arco, Marie Curie, Rosa Parks, Ana Bolena, Evita Perón. Es decir, pudiera también tener una lista interminable de líderes que han existido a lo largo de la historia. Sin embargo, el punto que yo quiero resaltar aquí con esto no es la cantidad de líderes que hemos tenido a lo largo de la historia de la humanidad, sino a qué voy con esto. Independientemente al área al que las personas que te mencionaba tal vez anteriormente dedicaron su vida, todos tenían algo en común. Y creo que todos lo que tenían en común se llama liderazgo. ¿Por qué? Y vuelvo, insisto, y muy insistente en esto. No importa si lo considerábamos un liderazgo bueno, un liderazgo malo, un liderazgo positivo. No queremos juzgar esto en este momento. Estamos juzgando el concepto como tal. Y tenían en común el liderazgo. ¿Por qué? Porque todas y cada una de estas personas que te menciono buscaban lo que les parecía que era justo para una dinámica social poco definida. Pero entonces era un concepto que no se reconocía como tal como liderazgo. Y si al día de hoy analizáramos ese liderazgo del que les hablo de todas estas personas en esta dinámica social poco definida que les comentaba, y que entonces juzgáramos ahora sí el cómo ejecutaban sus acciones como tal, pudiera decirse que más que habilidades de liderazgo parecía valentía, más que liderazgo, valentía. ¿Por qué? Porque por cientos de años las personas fueron educadas creyendo que para ser líder se requiere ser valiente. ¿Por qué? Porque era un rol muy difícil de jugar en años anteriores, en siglos anteriores, que las personas fueran seguidas por su forma de pensar, que lograran mover a las masas por la forma en la que se expresaban o por defender a sus ideales, por defender cualquier cosa que consideraban correcta como tal,
se requería de muchísima valentía, porque era un rol bien, les digo, bien difícil de jugar. ¿Por qué? Porque el líder anterior, el líder antiguo, se tenía que enfrentar a diferentes batallas, ¿eh? Aquel que tenía el empuje suficiente para levantar la voz y hacer que otros se sumaran, y ojo, no lo digo como algo negativo, sino todo lo contrario, todas y cada una de esas acciones que ellos emprendieron han sido claves para construir los conceptos de liderazgo que hoy conocemos y cuyos conceptos muy seguramente también en unos años serán completamente diferentes. ¿A qué voy con esto? Para ser un poquito más conciso. Si hago una comparativa de liderazgo hace muchísimos años, pareciera que hablar de líder era hablar, se necesitaba ser muy valiente para ser líder. Muy valiente. ¿Por qué? Porque ponías en riesgo hasta la vida. ¿Por qué? Porque precisamente por esta dinámica social poco definida, pues te podías echar encima a Santa María y medio mundo por el solo hecho de hacer que las masas siguieran aquello que tú querías proponer. Pero hoy en día, si yo agarrara a uno de esos líderes que les menciono, antiguos, al igual que el automóvil, muy seguramente gran parte de las formas en las que tienen de ejercer ese liderazgo que antes era necesario ejecutarlo de esa manera, tal vez al igual que el automóvil, el día de hoy serían ya obsoletas. ¿Por qué? Porque la dinámica social ha cambiado, porque nuestros pueblos han evolucionado, porque la dinámica de todos y cada uno de nosotros ha venido a cubrir diferentes necesidades que requieren diferentes formas de ejercer el liderazgo. Hoy en día, para ser reconocido como líder, se requiere muchísimo más que solamente levantar la voz, se requiere muchísimo más que tener un fuerte temperamento. Es más, hoy en día, para ser reconocido como líder, ni siquiera necesitas tener una voz fuerte o tener esa firmeza de carácter, ¿eh? ¿Por qué? Porque creo que para beneficio de todos o suerte de todos, para hoy ser líder se necesitan, creo yo, desde mi más humilde opinión, creo que se necesitan 4 cosas muy importantes. Es decir, dejemos atrás el pensar que para ser líder es únicamente para los valientes o para aquellos que son, es que habla muy fuerte, es que tiene la voz muy no sé, muy impresionante. Es que no sé, es el centro de atención en todo momento. No, eso no es ya liderazgo. Hoy en día puedes ejercer liderazgo sin tener esas características que te digo que pueden ser ya incluso hasta obsoletas en muchos aspectos. Pero sí creo que debes de tener 4 cosas que deben de ser muy importantes. Pasión, humildad, amor propio y amor al prójimo. Creo yo que si hacemos un análisis en nuestra vida y nos detenemos a pensar, oye, ¿cómo puedo desarrollar liderazgo? Pasión, humildad, amor propio y amor al prójimo. Entonces, cuando obtengo como estos conceptos de decir, bueno, ¿qué requiere actualmente una persona para ser líder en este momento? Y saco estos 4 conceptos, me encuentro y me topo con el que les decía al principio, mi tipo de liderazgo favorito, porque creo que este tipo de liderazgo es la evolución completita de ese liderazgo que te menciono. Es decir, vuelvo a la comparativa del coche. Si agarro un coche de hace 135 años y me lo traigo y lo comparo con un coche del día de hoy, pues obviamente yo prefiero subirme al coche del día de hoy. Entonces, si yo agarro y comparo el liderazgo de hace 200 años, de líderes de hace 200 años, de hace 50 años, y me lo traigo y lo comparo con un líder de hoy, con un tipo de liderazgo de hoy, pues yo prefiero el de hoy, porque es el resultado de una evolución. Y les digo, costó gente valiente, le costó la vida a millones de personas, costó miles de batallas, costó muchas cosas llegar a este punto de liderazgo. Es decir, creo que actualmente ustedes como jóvenes, ustedes como personas que nos están viendo y nosotros tenemos la maravilla y tenemos la posibilidad de tener un vehículo de lujo al alcance de nuestras manos en cuanto a liderazgo se refiere. Y me refiero, por supuesto, al liderazgo consciente, porque creo que el liderazgo consciente es el resultado, les digo, de esa maravillosa evolución, de ese maravilloso análisis, de una comprensión profunda, de razonamiento, de ciencia, de empatía. ¿Por qué? Porque creo que al final de cuentas, todas estas cosas que te menciono, creo que son los valores que vienen en el ADN del liderazgo consciente. ¿Por qué?
Porque al igual que el concepto por sí solo de liderazgo, existen diferentes definiciones de lo que es el liderazgo consciente como tal. Sin embargo, de manera personal, con la que yo más me identifico es aquella definición que hace Fred Kaufman de liderazgo consciente, donde nos dice que el liderazgo consciente es evocar ese compromiso interno de las personas con una misión en común, teniendo, por supuesto, ciertos valores que muevan a un equipo a una sensación de sentirse orgullosos por lo que hacen, teniendo, por supuesto, también la habilidad de reconocer que todas las personas tienen que cumplir primero con sus objetivos personales para llegar al objetivo en común. Fíjense qué fregón esto, qué fregón que a lo largo de los años tengamos hoy la posibilidad de decir, oye, ¿el liderazgo qué es? El liderazgo inicia en ti, inicia en conocerte, inicia en saber cómo trabajar con los demás, inicia en saber qué puedes aportar tú a los demás para que entonces, una vez que tú tengas conciencia de ti mismo, puedas poner esas habilidades de manera integral al servicio de los demás, al servicio de un proyecto, al servicio de un bien en común, al servicio de ideas compartidas y al mismo tiempo tengas la habilidad de reconocer que todas las personas deben de, al igual que tú, primero lograr aquellos objetivos personales para poder entonces llegar a un objetivo en común. Pero sin duda, entonces cuando yo decía, bueno, a la torre es que parece bien complejo esto de liderazgo consciente, es decir, tengo que primero liderarme a mí mismo para entonces liderar a los demás, pues sí, pero lo puedes hacer a la par. ¿Por qué? Porque sin duda, yo soy un fiel convencido que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, ¿cómo vas a desarrollar liderazgo si tú no tienes la habilidad de desarrollarlo primero en ti mismo? Y por eso les digo que la primera persona que debemos de enfrentar a liderar es a nosotros mismos y de una manera integral, ¿eh? Es decir, debemos analizarnos no para saber, sino para comprender. Es decir, no importa o da lo mismo si haces una introspección o una autoevaluación y sabes y dices, reconoces, yo pienso así por esto. No basta, el día de hoy la dinámica de nuestra sociedad es tan acelerada y hay tanta competencia en todos los ámbitos que no basta con saber cómo soy. Creo que lo que tienen que hacer es comprender y comprenderte tú de manera integral. Ojo, ¿por qué pienso como pienso? ¿Qué me lleva a pensar como pienso? ¿Qué me hace sentir como siento? ¿Cómo identifico mis emociones? ¿Por qué pienso como pienso? ¿Por qué esta energía que irradio o esta energía que percibo, por qué la percibo así? Hay que analizar nuestras emociones, pensamientos, corazón, todo. Por lo tanto, entonces me lleva esto a un punto más fino aún y voy tratando como de ir tejiendo un poquito más fino cada vez. Entonces digo, bueno, a ver, entonces, para hablar de liderazgo consciente, tengo que hablar de que necesito tener habilidades para liderarme a mí mismo. Ojo, para comprender, tener la capacidad de comprender todas estas cosas que les menciono de uno mismo. Entonces, ¿a qué me lleva esto? Me lleva a un concepto muy conocido por todos. Creo yo que el autoconocimiento es el ingrediente principal del liderazgo consciente. Entonces, fíjense cómo cambia el concepto, porque hablamos de líderes, ahorita hablábamos de líderes que toda su vida se dedicaron a pensar únicamente en los demás. Pero entonces, ¿qué estoy comprendiendo yo al día de hoy? Que para que hoy puedas pensar en los demás, primero debes pensar en ti mismo. Entonces, ¿qué sucede? Es imposible, creo yo, que seas un buen líder si no te reconoces tú primero en todas tus dimensiones. Y esto, por supuesto, que no quiere decir que tengas que ser una persona libre de errores o con poderes especiales para poder ser un buen líder. A lo que me refiero es que lo primero que tienes que hacer es terminar de enterrar esa creencia que nos decía que el líder es aquel que manda. Tienes que destruir por completo ese concepto vacío de que el liderazgo se obtiene desde la posición de autoridad o desde la perspectiva del miedo. Tienes que entonces comprender que el líder consciente es aquel que ya comprendió que el liderazgo es una posición que se gana con la congruencia, que el liderazgo no obliga, sino que el liderazgo influye. Y entonces, ya que un líder es quien influye incluso y únicamente en sí mismo, tenemos que reconocer eso también. ¿Por qué? Porque la historia nos ha marcado
que el líder es aquel que tiene la capacidad de mover a las masas. Al día de hoy yo te digo, no, eso ya es obsoleto. Un líder consciente es aquel que reconoce que incluso con liderarte a ti mismo desarrollas liderazgo y fregón. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué creo yo esto? Porque creo que en muchas ocasiones liderar lo que pasa en nuestra mente, liderar nuestros pensamientos, liderar nuestro cuerpo, liderar nuestra alma, es mucho más complicado y requiere muchísimas más habilidades y destrezas que liderar un ejército de personas, ¿eh? En muchas ocasiones nosotros somos nuestros propios enemigos. Nosotros somos los primeros que no estamos de acuerdo en muchas ocasiones en cómo pensamos, en cómo sentimos, en cómo nos comportamos, etcétera, etcétera. Pero no somos capaces de reconocerlo. Entonces, lo primero que debemos de hacer es reconocer eso. Si eres una persona que tiene la habilidad de reconocer, de modificar, de entrar en este proceso de mejora continua, buscando siempre el ser una mejor persona, para mí eres un líder. Entonces, ¿cómo siendo estudiante, cómo siendo un profesionista tal vez recién egresado o cómo desde cualquier punto de vista puedes empezar a ejercer un liderazgo consciente? Y esto es la maravilla que tiene el liderazgo consciente, que el liderazgo consciente lo puedes empezar a ejercer en el momento que tú tomes la decisión. ¿Por qué? Porque lo haces así, lo haces sabiendo que lo estás haciendo como tal y que estás trabajando para ello. Porque entonces te he hablado de muchas cosas y te he hablado de muchos conceptos, que si liderar tu alma, tu mente, tu espíritu, que el autoconocimiento, los líderes anteriores, que si agarro el automóvil y lo traigo ya es obsoleto porque el liderazgo ya cambió, porque las dinámicas sociales cambiaron, etcétera. Pareciera que el liderazgo consciente, hablar de liderazgo consciente, es hablar de algo pues completamente difícil, pero no, la realidad es que es muchísimo más fácil de lo que se cree. ¿Por qué? Porque para ser un líder consciente, con todo lo que te estoy diciendo, pareciera que únicamente las personas mayores que ya han desarrollado esta habilidad de conocerse en todos los ámbitos son aquellos que pueden desarrollar el liderazgo consciente. Y no, lo que yo pretendo decirte el día de hoy es que o lo que pretendo hacer más bien es darte algunas recomendaciones para que tú puedas comenzar desde ya, sin importar lo que hagas, cuántos años tengas o a lo que te dediques, que puedas empezar desde ya a ejercer este liderazgo consciente. Y te voy a dar la primera recomendación, y es muy trillada también, pero vamos a verla desde otra perspectiva. Para comenzar a desarrollar un liderazgo consciente, lo primero que debes de hacer, y les digo, es trillado, pero lo vamos a analizar desde otra perspectiva. Lo primero que debes hacer es salir de tu zona de confort. ¿Y qué es salir de tu zona de confort? Para mí no es otra cosa más que retarte. Y aquí va la diferencia entre este dicho tan trillado. Sal de tu zona de confort, pero ojo, retándote a ti, retándote a buscar tu pasión, retándote a poner atención en tus emociones, rétate a poner atención en tus pensamientos, rétate a comprender que las adversidades que la vida te presente no son más que un montón de circunstancias que puedes cambiar con actitud. La zona de confort es el principal enemigo a vencer para un líder consciente, porque desde el momento en el que no te retas de manera constante, no vas a poder vivir nunca la satisfacción que conlleva el retarse, porque entonces no vas a ser capaz de reconocer el esfuerzo de otros que se están retando. Lo repito para dejarlo un poquito más claro. La zona de confort, les decía que es el principal enemigo a vencer para un líder consciente. Simple y sencillamente porque desde el momento en que no se retan ustedes todos los días y de manera constante para vivir la satisfacción que conlleva retarse, no van a ser capaces de reconocer el esfuerzo de otros que se están retando. Entonces, ¿cómo le haces si eres un líder como tal para realmente llevarte junto con tu equipo a buscar esa plenitud que te haga poder ejercer un liderazgo consciente? Si no eres capaz de reconocer lo que conlleva el esfuerzo. Entonces, para poder reconocer el esfuerzo y para poder reconocer lo que conlleva retarse, primero debes de vivirlo. Entonces, rétate para que entonces puedas identificar cuando alguien se esté retando y puedas entonces darle el lugar y la posición que debe de tener. ¿Cómo vas a reconocer cuando alguien se esfuerza, cuando alguien se reta, si tú nunca lo has experimentado o nunca lo has vivido? Vuelvo a un punto donde les decía, no puedes dar lo que no tienes. Es imposible que conozcas más de lo que has estudiado. Entonces,
Te preguntarás, a ver, entonces, tengo que hacer muchas cosas para salir de mi zona de confort. ¿A qué hora lo voy a hacer? Güey, tengo escuela, tengo exámenes, tengo entrenamientos, tengo proyectos, tengo ensayos, tengo juntas. Pues no. Lo más maravilloso de todo esto es que no necesitas ni un minuto adicional, ni necesitas hacer nada más de lo que ya haces para salir de tu zona de confort. Porque, ojo, y aquí va, les digo la definición que creo yo diferente a la que está trillada. No necesitas hacer nada más de lo que ya haces, ni dedicarle un minuto más de tu día o de tu vida a salir de tu zona de confort, porque la zona de confort no es otra cosa más que la apreciación que tú tienes sobre ti mismo. La zona de confort es la historia que tú te has contado sobre tú mismo. Si tú te has contado que no hay oportunidades para ti, pues entonces no va a haber oportunidades para ti. Si tú te has dicho que nunca vas a ser el mejor de tu clase, pues si es la historia que tú has contado, pues muy seguramente así va a ser. Si tú te has contado la historia de que no puedes ser un presidente de un grupo estudiantil, que no puedes liderar un proyecto, que no puedes liderar una empresa o que no puedes liderar una sociedad, etcétera, etcétera. Si tú te has contado esa historia, pues muy seguramente así vas a ser. Si te has contado que nunca vas a ser el mejor de tu equipo de básquet, si te has contado que nunca vas a salir en un representativo de danza, si te has contado que nunca vas a ganar un nacional de monólogos, si te has contado todas esas historias a ti mismo, entonces mira, ya relájate, tranquilízate. Si ya te contaste a ti mismo la historia de que no vas a poder lograr todas esas cosas, relájate, tranquilízate, porque simple y sencillamente no lo vas a hacer. Si ya te contaste que no puedes con ello, no hay nada de qué preocuparse, porque entonces así es. Entonces, sal de tu zona de confort. A eso me refiero con sal de tu zona de confort. Cuéntate historias positivas. Siéntete una persona capaz de hacer y de lograr, consciente que lo mejor no está al final del camino, sino está en el trayecto. La meta es el camino. No me voy a cansar de decirlo nunca y siempre que tenga la oportunidad lo voy a decir. La meta es el camino. Tienes que ponerle muchísima atención siempre al trayecto de tus proyectos, al trayecto de lo que hagas. Ahí es donde está la verdadera satisfacción. Entonces, te invito a que te cuentes todos los días, que es importante reconocerte como un ser único, como una persona única, para que entonces puedas reconocer a los demás de la misma manera. Vuelvo al punto que decía ahorita, ¿cómo vas a reconocer el esfuerzo de los demás si tú nunca has vivido la satisfacción que conlleva el retarse, la satisfacción que conlleva el esfuerzo y cuando algo te sale chido? ¿Cómo vas a reconocer eso en los demás si tú no lo has vivido? De la misma manera sucede acá. De la misma manera pasa. ¿Cómo vas a reconocer a las personas, a los demás, como seres especiales, como seres únicos, como seres capaces, si tú no eres capaz de reconocerte a ti mismo como ese ser único y como ese ser especial? Dijo Henry Ford, si lo crees, lo creas. Y creo que así es. Y ojo, no lo digo desde una perspectiva del conformismo o desde una perspectiva de la ley de la atracción, porque ojo, yo no soy tan fan de la ley de la atracción, yo más bien soy fan de la ley de la correspondencia. Yo creo que las personas tienen lo que le corresponde tener. Yo no creo en que si piensas positivo, entonces vas a traer cosas positivas a tu vida. Sí y no. O sea, sí puede ser que las atraigas porque las estás sintiendo, porque estás pensando positivo, pero eso no quiere decir que porque pienses que vas a ser el mejor de tu clase, vas a ser el mejor de tu clase. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que contarte la historia. Tienes que decir, voy a ser el mejor de mi clase, pero ¿qué voy a hacer? Voy a creer para crear. Y entonces se va a dar esta ley de la correspondencia. Tú vas a tener lo que te corresponde tener. Vas a saber cuánto hayas estudiado. Vas a poder comprar cuánto hayas trabajado por ello. Nadie tiene más de lo que ha dado de la manera legal y correcta. Y de los otros temas, pues ya le hablamos, porque si no, pues de nada sirve esto que estamos platicando. Pero entonces, ¿qué sucede? Tienes que creerte grande. Yo voy por la vida diciéndole a mis alumnos, todos son diferentes. Todos tienen 1000 cosas diferentes que aportar. Unos tienen áreas de oportunidad en otras partes, otros tenemos áreas de oportunidad en otros aspectos. A lo mejor yo soy muy bueno para algo para lo que otra persona no es, pero muy seguramente esa persona será muy buena para algo que yo no lo soy. Pero entonces me creo grande, pero me creo grande con humildad, porque el líder consciente es entonces aquel que aprendió a reconocer continuamente
lo que tiene sin perder la humildad. Pero, ¿a qué me refiero con humildad? ¿Cómo es posible decir, oye, me creo grande, pero soy humilde? Como que no suena muy congruente decir, ¿cómo me voy a creer grande? ¿No perdería humildad al momento de creerme bien fregón? ¿No perdería humildad? Pues híjola, creo que no pierdes humildad si tienes la capacidad de reconocer con esa misma energía con la que reconoces tu grandeza, la grandeza de los demás. Si tú crees en tu grandeza, pero también crees y reconoces con la misma energía y con la misma pasión la grandeza de los demás, entonces eres grande con humildad. Así de fácil, así de sencillo. Entonces, tienes que creer en los demás, tienes que confiar con la misma fuerza con la que confías en ti en los demás, tienes que creer, tienes que valorar esa grandeza de la que te platico. Y tienes que asumir como líder consciente que todos necesitan de la grandeza de los demás para poder llegar a donde quieren llegar. El equipo que gana es aquel equipo que reconoce que todos necesitan de todos. Voy a ponerles un ejemplo en mi experiencia tal vez en el área de grupos estudiantiles. De nada me sirve a mí tener al mejor tesorero, de nada te sirve tener al mejor tesorero en tu equipo, así una eminencia con las finanzas, de nada te sirve tenerlo si no eres capaz de ser un buen presidente, si no eres capaz de ser un ejemplo en tu grupo estudiantil. De nada te va a servir tener una persona súper buena encestando canastas de básquet, de nada te va a servir si no eres tú un líder de equipo capaz de reconocer que para que esa persona pueda echar la bola a la canasta, la pelota a la canasta, la bola tuvo que haber recorrido toda la cancha y tuvo que haber otros actores involucrados para que esa pelota pudiera llegar a la mano de quien iba a encestar. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que reconocer el esfuerzo de los demás con la misma pasión con la que reconocemos el nuestro y la grandeza de los demás. Otra recomendación que te puedo dar para empezar a desarrollar este liderazgo consciente que nos hace llegar a un punto de liderazgo de alto rendimiento, que ahorita les voy a decir a qué me refiero con liderazgo de alto rendimiento, es que conozcan su interior. Compartan sus fortalezas, también compartan sus debilidades. Creo que estamos en una sociedad en donde nos da muchísimo miedo mostrarnos vulnerables, ¿eh? Nos da muchísimo miedo que las personas que están encargadas de nosotros, nuestros líderes, nuestros jefes y demás, nos vean como personas vulnerables. Pero creo que yo es lo más maravilloso que le podemos regalar al otro. Es la mayor muestra de humildad que le podemos regalar a alguien, el mostrarnos vulnerable, porque el mostrarnos vulnerables nos hace mostrarnos lo que somos, que es mostrarnos humanos como tal. Creo que tienes que agradecer también siempre agradecer todo lo que hagas, los errores, los aciertos. Creo que todo es una oportunidad para mejorar y los aciertos son una oportunidad para hacerlo cada vez mejor y los errores, me encantan los errores, me encanta equivocarme, de verdad se los digo, me encanta equivocarme porque me da entonces la oportunidad de aprender y celebro los logros como celebro los errores. Porque entonces ese error, si lo hago consciente y digo a la torre, por esto pasó esto, por esto pensé esto, por esto actué de esta manera. Ojo, y vuelvo al punto que les decía ahorita, no basta con saber, basta con comprender. Si yo comprendo por qué me equivoqué, no es necesario, no es suficiente. No es suficiente saber que me equivoqué. Tengo que comprender por qué me equivoqué. Entonces, si yo comprendo por qué me equivoco, puedo celebrar que me equivoco también, porque entonces puedo tener esa posibilidad de mejorar. Y ahora, una pregunta que es muy, muy común. Oye, pero a ver, entonces yo empiezo a hacer todo esto, me empiezo a retar, empiezo a salir de mi zona de confort, contándome historias fregonas, contándome que puedo ser el mejor, pero obviamente me cuento que voy a ser el mejor, consciente que tengo que hacer muchas cosas en el Inter para lograr llegar a esa meta, haciendo lo que ya hago, pero haciéndolo consciente. Si ya estás aquí, si ya estás ahora, si ya tienes que ir a clase, si ya tienes que hacer examen, pues ando bien. O sea, si ya tienes que dedicarle ese tiempo, pues ya dedícalo porque algo maravilloso te vas a encontrar en el camino. Te lo aseguro que así va a ser. Entonces, ¿cómo evaluar si lo estás haciendo bien? ¿Cómo evaluar si aquel desarrollo de tus habilidades de liderazgo o cómo saber si vas bien desarrollando este liderazgo consciente del que te menciono? Más que un método científico o de rendimiento, yo creo que es algo que se siente.
No es algo, no, yo creo que no hay una rúbrica real, realmente, seamos honestos. Yo creo que no existe una rúbrica que me pueda decir, es un buen líder, es un mal líder. No, porque vuelvo al punto, el liderazgo es sumamente subjetivo. El liderazgo, yo no puedo decirte qué tan buen líder es o qué tan buen líder no eres. Creo que el único que puede darse cuenta, la única que puede darse cuenta de qué tan buen líder eres, pues eres tú mismo, tú mismo. ¿Por qué? Porque creo que es algo que se siente. ¿Y cómo vas a saber como líder cuando estés haciendo las cosas bien? Vas a saber que estás haciendo las cosas bien a medida a que aprendas a confiar cada vez en ti mismo, pero también a medida en que las personas depositen su confianza en ustedes. A medida que más personas se vayan acercando a ti y te digan, oye, fíjate que esto, oye, ayúdame con esto, oye, tengo esta bronca, ¿cómo la puedo resolver? Oye, recomiéndame esto. A manera que tú vayas identificando en tu día a día que estas cosas te comienzan a suceder, entonces puedes estar tranquila, tranquilo, pensando que vas trabajando, que lo vas haciendo bien. ¿Cuándo vas a saber que lo estás haciendo mejor todavía? Cuando las personas dejen de depositar su confianza en ti y empiecen a depositar su esperanza. Porque es muy diferente con depositar mi confianza en alguien a depositar mi esperanza. Hay muchas personas en las que depositamos nuestra confianza, nuestros amigos, papás, hermanos, que podemos contarles cualquier cosa o que podemos acercarnos porque les tenemos la confianza suficiente para hacerlo, para hablar de muchos temas. Pero hazte una pregunta, ¿cuántas personas existen en tu vida en las que realmente tú deposites no solo la confianza, sino deposites tu esperanza? Que digas, es que si no es esa persona, no se puede. Si no es esto, nadie más. Y es que es la única persona que me puede ayudar con esto. Aunque a lo mejor sí existan muchas, a lo mejor existen muchas más, pero a medida que tú deposites tus esperanzas en alguien, eso te habla que esa persona a la que tú le estás depositando tus esperanzas, esa persona ha logrado, al menos en ti, ejercer un liderazgo consciente. Y a medida que las personas empiecen a depositar su esperanza en ti, es como vas a poder entonces comprender que estás haciendo las cosas bien. Y ojo, errores vamos a cometer siempre, pero eso al menos nos va a dar un indicador de que por un buen camino vamos y que vamos haciendo las cosas como es debido. Pero ¿qué pasa? La esperanza, me refiero no únicamente en el hecho de depositar en las personas una responsabilidad de decir, ahí te va, y porque tengo mi esperanza en ti, tú lo tienes que lograr. No, sino la esperanza, personas que tengan la esperanza de ser un poquito lo que tú eres, la esperanza de ser una constante inspiración. Entonces, trabaja por ser esa persona de la que te puedas sentir orgulloso u orgullosa. Te decía, todos tenemos personas en las que depositamos nuestra confianza, pero si piensas un poquito, piensa en aquellas personas en quien depositas también tus esperanzas. Entonces, en quien tú depositas tus esperanzas, fíjate qué le caracteriza a esa persona, cómo se comporta, cómo vive, cómo trabaja, cómo se expresa, para que entonces puedas adquirir ese conocimiento y puedas adquirir ese ejemplo, ese modelo a seguir, para entonces poder llegar al punto al que quieres llegar. Entonces yo pregunto, ¿vale la pena ejercer un liderazgo consciente? Para mí lo vale. ¿Por qué? Porque creo que es la posibilidad de transformarte para poder ayudar a los demás a hacer lo mismo. El liderazgo consciente no es otra cosa más que liderarte a ti mismo todos los días, hacer las cosas de manera, literalmente, como el nombre lo dice, a conciencia, con atención plena a lo que estoy haciendo, para entonces poder desarrollar estas habilidades. Y creo yo que ser un líder consciente o el liderazgo consciente, yo lo veo como una llave maestra, como una llave maestra que nos va a abrir un sinfín de puertas, que nos va a dar la habilidad de comprender que lo difícil no van a ser las decisiones que tendrás que tomar como líder. ¿Y a qué voy con esto? Para finalizar, me gustaría decirles que yo creo que el líder consciente es un líder de alto rendimiento, sin duda, porque así como un deportista de alto rendimiento requiere una preparación y un entrenamiento constante y continuo, un artista de alto rendimiento requiere una preparación constante y continua, un líder también. Y el líder de alto rendimiento es aquel que ha desarrollado la habilidad de liderarse a sí mismo y de liderar y de ayudar a los demás a autoliderarse. Ojo, las personas no están deseosas de ser lideradas. No están, a nadie, la neta, seamos honestos. A nadie le gusta ser liderado. A nadie le gusta ser liderado. Al menos no al día de hoy.
Creo que todas las personas desean ser líderes. La diferencia está en que muchas personas desean ser líderes de sí mismos. Y eso no quiere decir que no puedas convivir o convivir con otros líderes como tal, porque al final de cuentas, todos necesitamos de todos para poder lograr objetivos en común. Entonces, te decía, cuando adquieres este liderazgo consciente, vas a tener la habilidad de tomar grandes decisiones y te vas a dar cuenta que decidir es muy fácil. Tomar decisiones es la cosa más sencilla del mundo. Miente quien diga, es que no sé qué decisión tomar. Siempre sabes qué decisión tomar. Uno siempre sabe qué es lo que quiere decidir. Lo difícil no es decidir es fácil. Lo difícil va a ser vivir con aquello que elijas, sabiendo que lo que elijas va a tener alguna consecuencia. Por eso es que es difícil decidir. Lo difícil no es decidir, lo difícil es vivir con aquello que decidiste. Pues espero que esto les sirva, aunque sea un poquito, que les haya dejado algo. Yo encantado de estar aquí. Muchas gracias, Paco, por la invitación. Para lo que necesiten, estoy aquí con muchísimo gusto. Les comparto rapidísimo mi correo, gblancarte@tech.mx, para lo que necesiten, con mucho gusto. Pues, Paco, espero haya sido de utilidad y muchas gracias por la invitación. Gonzalo, muchísimas gracias por compartirnos esta charla tan interesante que estoy muy seguro que nos ayudará a entender cuáles son las decisiones que debemos tomar y de qué manera debemos reafirmar esta autoridad que tenemos sobre nuestra persona y el impacto que tenemos en la vida de los demás. Pero también me informan que tengo algunas preguntas ahí por el chat, si me permites. Venga. La principal, la que creo que puede detonar una serie de preguntas es, hay personas que no conocen su liderazgo. Entendemos que lo tienen, pero no lo conocen. Pero también hay personas que lo conocen y son conscientes de él. ¿Cómo podemos las personas que somos conscientes de nuestro liderazgo apoyar o fomentar actividades, espacios en el que las personas que aún tienen trabajo que hacer puedan hacerlo de manera segura y pues crear una comunidad mucho más preparada? Creo que la pregunta que me haces me gusta muchísimo, Paco. ¿Por qué me gusta? Porque creo que es justo al punto al que quiere llegar la conferencia. La conferencia, lo que yo pretendo decirles con esto es decirles, a ver, no vayas por la vida pensando que las personas desean ser lideradas. Las personas desean liderarse a sí mismos, desean ser dueños absolutos de lo que deciden, de lo que piensan, de lo que sienten. Ese es el deseo nato de las personas. Creo que es la naturaleza de los tiempos modernos, el que las personas quieran ser dueños de sí mismos. ¿Cómo podemos ayudar a otros a liderarse? Uno, de entrada, no lo subestimemos. No subestimemos a ninguna persona porque no encaja en el cliché de líder común o en el cliché de líder actual. De aquel líder que es el que tiene más seguidores en redes sociales, de aquel líder que es el que más raza lo sigue, de aquel que es el más popular, o de aquel que habla bien fuerte, o de aquel que habla bien bonito. Ojo, no subestimemos a las personas. Detrás de esa persona que es seria, que es tímida, que es callada, que es inocente, tiene la mirada. No. Detrás de esa persona sin lugar a dudas, puede haber un gran líder. Un gran líder. ¿Cómo podemos ayudarle? Uno, respetando la manera que tiene de ejercer su liderazgo. Dos, comprendiendo que no tiene que encajar en un estándar que nosotros decidimos para ser un líder o no ser un líder. Es decir, ¿quién soy yo o quién somos nosotros para decir que a una persona le hacen falta habilidades para liderarse? ¿Quién somos? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo nos atrevemos a decir? Es que no le falta liderazgo. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos si esa persona a lo mejor es más líder así dentro de sí? ¿Cómo sabemos si esa persona comprende mejor, siente mejor es decir, comprende mejor sus sentimientos, comprende mejor sus pensamientos? No lo podemos saber. No lo sabemos. Entonces, respetemos, no subestimemos e involucrémonos. Involucrémonos con esas personas. Trabajemos en proyectos de manera colaborativa, reconozcamos que la forma que tiene de ser, la esencia que tiene, la manera que tiene de trabajar, sea cual sea, aporta a un equipo y aporta un bien en común. Creo que esa es la mejor manera que tenemos de ayudar a otros a liderarse, respetando y contándole, por supuesto, historias fregonas, diciéndole cuéntate historias fregonas. Si a ti te gusta ser así, si tú estás bien, si estás feliz, si estás pleno, entonces te estás liderando. Si tú en las noches te vas a dormir
y tú te acuestas diciendo, ay, qué fregón lo que hice hoy, aunque para los ojos de los demás sea una cuestión de, es que como que no es tan líder. Si tú te sientes satisfecho, entonces ese es el éxito. Ese es ser una persona exitosa, el sentirte pleno con lo que haces. Entonces, respetemos ese punto de las personas, respetemos las diferentes formas de ser, de pensar, de sentir, y no tengamos miedo a involucrarnos con todos, y no pensemos que la mejor manera de ayudar a esas personas que nosotros creemos que requieren ayuda es dejándolo ser tal y como son. Así de sencillo. Gonzalo, creo que has tocado todos los puntos que tenía contemplado preguntarte. Te agradezco demasiado por esta respuesta tan completa, tan... Me reitero que la palabra es completa y acertada. Se nos ha acabado el tiempo. Gracias. Agradecemos enormemente tu charla y esperamos verte de nuevo por aquí. Gracias.